Equipo 6, módulo profesional 2, apoyo el proceso de administración del servicio del almacén de bienes. Submódulo 2, organiza operaciones y espacios del almacén. Profesor Librado Pérez Aguilar. Los integrantes del equipo son de León Mandala Janet Abigail, Pías Rendón Wendy Montserrat, Jiménez Hernández Angélica, Melo Jiménez Keren Denise, Retzani Cepeda Carlos Ariel y Santiago Hernández Lisbeth Chantal. Estructura de una estación de ferrocarril y un aeropuerto. Estructura del puerto. El puerto es, por extensión, aquel espacio destinado y orientado especialmente al flujo de mercancías, personas, información o a dar abrigo y seguridad a aquellas embarcaciones o naves encargadas de llevar a cabo dichas tareas. Dentro de los puertos marítimos se pueden distinguir aquellos orientados a la carga y descarga de contenedores, de mercancías de distinto tipo, especialmente los pesqueros, al depósito de embarcaciones de recreo, puertos deportivos u otros. Los puertos, asimismo, pueden clasificarse dentro de otras categorías, como según el uso civil o militar, el calado del que dispongan, puertos de aguas profundas, superiores a los 500 pies, etc. Clasificación del puerto. Desde el punto de vista funcional, las obras y las instalaciones de un puerto se pueden clasificar por su ubicación. Así se distinguen cuatro zonas diferentes. La zona número 1 es la zona marítima, destinada al barco, y en la que se disponen las obras de abrigo que protegen las zonas de atraques del oleaje exterior, constituidas fundamentalmente por los diques. Las obras de acceso que facilitan el acceso del barco al puerto en condiciones de seguridad, garantizando su maniobridad, anchura y calado adecuados. Entre ellas están la señalización, radar, faros, balizas, radiofaros, boyas, etc. Los diques de encauzamiento, canales dragados, esclusas, los espacios de fondeo, radas, con la función de mantener el barco en aguas tranquilas, sin obstruir el tráfico a la espera de su turno de atraque en los muelles, y las dársenas, que constituyen la superficie de aguas abrigadas aptas para la permanencia y operación de los barcos de marea o de flotación, según estén o no sometidas a la acción de las mareas. Número 2. La zona de evacuación, destinada al transporte terrestre, en la que se debe diferenciar las vías de acceso al puerto desde la red de carretera general, las de circunvalación o reparto y las de penetración a la zona de operación terrestre, con sus áreas de maniobra y estacionamiento. Número 3. La zona terrestre, destinada fundamentalmente a la mercancía. Incluye la superficie de operación terrestre, constituida por los muelles, que además de facilitar el atraque y amarre de los barcos, sirven de soporte al utillaje y de acopio provisional de mercancías, y los depósitos, que además de adecuar un espacio a las mercancías, sirven de regulación de los flujos marítimo-terrestres. 4. Ocasionalmente puede ubicarse en los puertos una zona de asentamiento de industrias básicas, siderurgias, astilleros, petroquímicas, refinerías, etc. En algunos casos ha sido necesario crear puertos exclusivamente para su servicio, como el caso del Puerto Exterior de Huelva, orientado a la industria petroquímica. Servicios prestados. El conjunto de servicios que presta un puerto se pueden clasificar en función del ámbito al que van destinados. Servicios al barco. Se incluye la consigna, el practicaje, el remolque, el avituallamiento, la carga de combustible, en inglés bunkering, la descarga de slop, residuos del lavado de tanques, la recogida de basuras, las reparaciones y mantenimiento, etc.
Servicios a la mercancía. Se incluyen la consigna, la estiva, la aduana, la sanidad, la vigilancia, los servicios comerciales de los transitarios, consignatarios y otros agentes. Servicios al transporte terrestre. Son los de representación, actividades de transbordo y manipulación de mercancías. Otros servicios para terminar el apartado de servicios varios, entre los que se encuentran los seguros, los bancarios, los mercantiles, los de comunicación, etc. Tipos especiales de puerto. Los puertos deportivos son aquellos especialmente dirigidos a abrigar durante estancias más o menos prolongadas o servir de base a las embarcaciones de recreo, que por su uso irregular deben pasar estancias prolongadas en una zona de amarre o en dique seco. Por las necesidades a cubrir de estos puertos, suelen presentar características diferenciadas respecto a los puertos mercantes o tradicionales, como zona de varadero, dique seco, atarazanas o la existencia de restaurantes, tiendas y otros servicios enfocados a una clientela de cierto poder adquisitivo. Los puertos o parte de los puertos que se encargan especialmente de la construcción o reparación de buques son los astilleros, con instalaciones particulares de este tipo. Suelen ser representativos de los astilleros la existencia de grandes grúas, diques secos o diversas zonas de botadura para buques de distinto tamaño. Aquellos encargados del manejo de mercancías perecederas y especialmente los destinados a la descarga del pescado, los puertos pesqueros, contienen en sus instalaciones edificios orientados a la compra-venta de estas mercancías. Las lonjas. Estos puertos, al ser lugar de origen para la entrada en el mercado de estos productos, deben dotarse de la infraestructura logística y mercantil para distribuirlos a las zonas de consumo. Estructura de estación de ferrocarril. Una estación ferroviaria o una estación de ferrocarril es una instalación ferroviaria con vías a las que pueden llegar y desde las que se puede expedir trenes. Se compone de varias vías con desvíos entre ellas y se delimita por señales de entrada y salida. Adicionalmente, son un punto de acceso al ferrocarril de pasajeros y mercancías, aunque no es una condición indispensable para hacer una estación. Suelen componerse de andenes junto a las vías y un edificio de viajeros con servicio como venta de billetes y sala de espera. Papel de las estaciones en la explotación ferroviaria. Antes de la proliferación actual de señales ferroviarias, la única manera de controlar la circulación de trenes, para evitar las colisiones entre ellos, era controlando la llegada y la expedición de trenes en las propias estaciones, para que no hubiera dos trenes en la misma vía. Esto ha provocado que las estaciones sean un punto fundamental en la gestión de la circulación, siendo siempre inicio o fin de cantón. Además, los itinerarios de los trenes tienen que comenzar y terminar en estaciones y no en plena vía. La importancia de las estaciones se ha reducido actualmente gracias a la proliferación de los sistemas de bloqueo automático, que permiten situar señales en plena vía y controlar la explotación ferroviaria a distancia, de modo que el número de estaciones necesarios es mucho menor. Aun con los nuevos bloqueos, los desvíos y las señales se suelen acumular en las estaciones, por lo que se sigue situando en ellas la mayor parte de la gestión de la circulación. El control de la circulación de trenes en el interior de las estaciones se lleva a cabo a través de un dispositivo llamado enclavamiento. Cuando un tren atraviesa una estación, se encuentra con las siguientes señales. Señal avanzada. Se sitúa antes de llegar a la estación, a suficiente distancia como para permitir al tren detenerse antes de llegar a la entrada. Pueden existir tantas como vías lleguen a la estación. Indica al tren la situación de la entrada de la estación. Señal de entrada. Se sitúa a la entrada de la estación. Indica al tren si está autorizado a entrar en ella.
Pueden existir tantas como vías hay en la estación. Señal de salida. Se sitúa a la salida de la estación. Indica al tren si está autorizado a salir de ella. Pueden existir tantas como vías hay en la estación. Su desarrollo. Las estaciones han adquirido progresivamente una importancia histórica, sociológica y estética que sobrepasa su simple función técnica. Son, como el ferrocarril en sí, uno de los elementos característicos del desarrollo industrial y urbanístico del siglo XIX. Las estaciones ferroviarias aparecieron en el Reino Unido durante los años 1820, posteriormente se desarrollaron en Francia y finalmente todos los países industrializados. Las primeras en sentido moderno aparecieron en 1830, en la línea Manchester-Liverpool, la primera en tener un servicio regular. Las estaciones fueron un reto importante para la arquitectura de la época, ya que requerían grandes espacios y debido a la gran acumulación de humos provenientes de las locomotoras, grandes alturas. Esto propició la construcción de grandes bóvedas metálicas y el desarrollo de la arquitectura del hierro. Servicios a los pasajeros. Los servicios a los pasajeros suelen concentrarse en el denominado edificio de viajeros. Pueden disponer de taquillas, máquinas de venta automática, restaurantes, bares, aseos, consignas, objetos perdidos, pantallas de llegadas y salidas, salas de espera, paradas de taxi y autobús, aparcamiento, etc. A las mercancías. Las estaciones con servicio de mercancías disponen de instalaciones especialmente para el manejo de estas, tanto su carga y descarga como su clasificación. Estructura de un aeropuerto. Los aeropuertos son las terminales en tierra donde se inician y concluyen los viajes de transporte aéreo en aeronaves. Las funciones de los aeropuertos son varias, entre ellas el aterrizaje y despegue de aeronaves, embarque y desembarque de pasajeros, equipajes y mercancías, reabastecimiento de combustible y mantenimiento de aeronaves, así como lugar de estacionamiento para aquellas que no estén en servicio. Los aeropuertos sirven para aviación militar, aviación comercial o aviación general. Los aeropuertos se dividen en dos partes. El lado aire, del inglés airside, que incluye la pista para despegue y aterrizaje, las pistas de carreteo, los hangares y las zonas de aparcamiento de los aviones son apron. El lado tierra, del aeródromo, del inglés landside, está dedicado al pasajero e incluye la terminal de pasajeros, las zonas de comercio, aduanas, servicios, estacionamientos de automóviles y demás. Un aeródromo es un área definida de tierra o agua que incluye sus edificaciones, instalaciones y equipos, destinado total o parcialmente a la llegada, partida o movimiento de aeronaves. Son, son aeropuertos aquellos aeródromos públicos que cuentan con servicios o intensidad de movimiento aéreo que justifiquen tal denominación, aquellos aeródromos provenientes del o con destino al extranjero, donde se presten servicios de sanidad, aduana, migraciones y otros, se denomina aeródromos o aeropuertos internacionales. Los helipuertos se definen como aeródromos destinados a ser utilizados solamente por helicópteros. Por tanto, les son aplicables las disposiciones relativas a la clasificación y a los procedimientos de autorización vigente para aeródromos. Tipos de aeropuertos. Según el tipo de actividad se distinguen en los siguientes aeropuertos: base aérea, aeropuerto civil, aeródromo deportivo, aeródromo de apoyo a servicios públicos, aeropuerto de aviación general, aeropuerto de aviación corporativa, aeropuerto de carga aérea, aeropuerto comercial, aeropuerto regional o nacional,
aeropuerto turístico, aeropuerto low cost, aeropuerto hub. Según el tipo de vuelos, se distinguen dos tipos. Aeropuerto internacional. Grandes aeropuertos de uso civil, pasajeros o carga. Los aeropuertos de uso civil están diseñados para la atención de pasajeros que utiliza el avión como medio de transporte para carga y correo aéreo. La mayoría de los aeropuertos operan los tres, pero muchos atienden especialmente pasajeros o carga, correo, dadas ciertas circunstancias. Localización, incluyendo la presencia de otros aeropuertos en la región. Servicios ofrecidos, tamaño y calidad de la pista de aterrizaje, despegue, calidad de las terminales de pasajeros o carga, etc. Factores económicos, tasa cobrada por la compañía aeroportuaria a los aterrizajes y aparcamiento de aeronaves en el aeropuerto, por ejemplo. El tamaño de un aeropuerto y la variedad de servicios que ofrece depende principalmente de la cantidad de vuelos que atiende el aeropuerto y el movimiento de tráfico aéreo, que incluye el movimiento de pasajeros, carga y correo aéreo. Terminal de pasajeros. Son los edificios del lado tierra del aeródromo que permiten el manejo y control de pasajeros que embarcan o desembarcan aeronaves. Para los aeropuertos de pasajeros, las terminales tienen como función la conexión entre modos de acceso con el modo de transporte aéreo, taxi, automóvil, autobuses, tren o metro. La configuración de la terminal está determinada por el tipo de tráfico, regional, nacional o internacional, y por la cantidad de viajeros. Los grandes aeropuertos tienen más de una terminal. Puede suceder que las ampliaciones hayan llevado a construir varios edificios para suplir la demanda. Logística y operación de aeropuertos. Los aviones no son los únicos medios de transporte presentes en un área aeroportuaria. Una amplia variedad de vehículos diferentes actúan dentro del aeropuerto, con una variedad gama de servicios, como el transporte de pasajeros, transporte de carga, equipaje, limpieza de las aeronaves. Entre tales vehículos están los tractores, que son los que empujan al avión en reversa para separarse de la terminal, o los remolcas y los hangares en caso de emergencia. Los camiones de traslado convencionales y convertibles son camiones semejantes a los de transporte público que transportan a los pasajeros hacia y desde la plataforma remota donde se encuentra su vuelo, y otros que tienen la capacidad de subir la cabina de pasajeros a determinada altura para quedar directamente en la puerta del avión. Los coches de equipaje son camionetas descubiertas que llevan enganchados varios remolques en los que se transporta el equipaje desde la terminal al avión y viceversa. Los camiones de alimentos son camiones de caja unida en la cual transportan los alimentos para el vuelo desde las cocinas del aeropuerto o la aerolínea hacia el avión. Tiene la capacidad de levantar la caja a la altura de la puerta de entrada de servicios gracias a un sistema de amortiguadores. Los automóviles de aerolínea y de servicios auxiliares son automóviles autorizados para circular por las terminales y avenidas para aportar mantenimiento en caso necesario y revisiones de seguridad a los aviones de su aerolínea, al aeropuerto en general y su correcto uso. Los remolques de transporte de combustible son trailers con una pipa como remolque en la cual transportan el combustible que se le habrá de suministrar a los aviones antes del vuelo. Los camiones de drenaje son camiones que extraen el agua de desecho utilizada durante el vuelo en los sanitarios y suministran agua limpia para el mismo objeto. Carga y correo aéreo. Los aeropuertos poseen generalmente un área designada especialmente al proceso de carga, con hangares destinados al almacenamiento de la carga a ser transportada y equipamientos necesarios para su manejo, así como personal especializado.